Invitamos a los expositores del siguiente trabajo, que es la proliferación de economías regionales mediante una reforma tributaria estructural. Este trabajo ha sido preparado por Melissa Lucía Zavala Charaidía y Alberto Marcelo Bello. En primer lugar, quisiéramos agradecer a las autoridades de estas jornadas nacionales por aceptar nuestro trabajo. Realmente es muy importante para nosotros poder compartirlo con ustedes. Nuestro trabajo se denomina la proliferación de economías regionales mediante una reforma tributaria estructural. A modo de introducción, queremos enfatizar la alta carga tributaria que soporta este sector, la falta de financiamiento productivo, que muchas veces frena el impulso de las economías regionales. Por ello, nuestro trabajo siguió los siguientes lineamientos. Por un lado, analizamos el sistema de actualización de las bases del impuesto inmobiliario. Por otro lado, analizamos el efecto que tiene la carga tributaria en las pymes y en las economías regionales. Asimismo, analizamos cómo fue evolucionando el consenso fiscal respecto del impuesto sobre los ingresos brutos. Analizamos el ajuste por inflación impositivo en este sector y los mecanismos de devolución de saldos a favor respecto del decreto 767. A continuación, el magíster contador público, licenciado en Administración, Marcelo Bello, disertará. Ante todo, agradezco a las autoridades por permitirnos participar en tan prestigioso evento. Vamos a proponer una reforma tributaria estructural a largo plazo que permita a largo plazo eliminar aquellos impuestos distorsivos y mantener aquellos impuestos progresivos, ampliando la base de imposición y reduciendo la carga tributaria. Las economías regionales, ¿sí?, están en general conformadas por pequeñas y medianas empresas de capital intensivo que tienen un gran potencial de alcance al mercado externo. ¿Sí? Ello implica exportaciones y ello implica generar divisas, dado que la estructura que compone a dichas economías regionales es muy disímil y generalmente está conformada por costos dolarizados. Entonces es importante aprovechar, suscribir convenios de libre comercio y a partir del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿sí?, ir generando competitividad y ayornándonos a los países de la Unión Europea que cuentan con un sistema tributario, donde sustancialmente se basan en impuestos que son directos y en menor medida indirectos. A contrario sensu, nuestro sistema tributario se basa especialmente en impuestos indirectos que lo que hacen es reducir la carga tributaria del productor o de agropecuario, ¿sí? Entonces, tenemos el acuerdo Mercosur con Unión Europea, es a largo plazo, se estiman entre 8 y 10 años, entonces debemos ayornarnos e ir hacia eso, generar no solo competitividad respecto a los países de la Unión Europea, sino también a los países de la región, ¿sí? Respecto a las retenciones por exportaciones, estas retenciones son verdaderos impuestos, ¿sí?, que el problema que tienen es que, vienen para, se aplican por un tema de coyuntura, se aplica sobre las economías regionales en un principio 12%, como bien la colega en la exposición anterior comentó, y con un tope de 4 pesos por dólar, pero luego el decreto 464 redujo a 3 pesos por dólar. Entonces, en este caso, es una medida de coyuntura, pero que no debe venir para quedarse, como pasa generalmente con los impuestos distorsivos, ejemplo, impuestos sobre los ingresos brutos. Entonces, debe cumplirse
con lo que dice la norma, y su fecha de vencimiento tiene que ser el 31 de diciembre de 2020, como establece la norma legal. Bueno, tenemos una elevada carga tributaria. Nuestro sistema tributario está integrado por 163 impuestos nacionales, provinciales y municipales, ¿sí? 10 de ellos, de los impuestos, conforman el 90% de la estructura de la recaudación, 9 son nacionales y 1 provincial, que es el famoso impuesto sobre los ingresos brutos, que vamos a comentar luego a continuación. Bueno, con respecto, aquí tenemos la diferencia entre el impuesto inmobiliario y el impuesto sobre los ingresos brutos, donde tenemos estadística tomamos 2018 comparativo con 2017, y aquí tenemos una ley de consenso fiscal, la ley 27429, ¿sí? Se suscribió la Nación este convenio con las provincias y los estados subnacionales, provincias y municipios y provinciales, impuestos las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene por objeto reducir, por un lado, el impuesto regresivo, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto plurifásico acumulativo en cascada, ¿sí? Que se acumula en cada una de las etapas, y por otro lado el incremento del impuesto inmobiliario, que es un impuesto progresivo, ¿sí? Pero como verán en el gráfico, no se ha logrado el objeto de la ley, de esta ley, porque en realidad no... El impuesto sobre los ingresos brutos se incrementó en una pequeña medida, pero se incrementó en el consolidado, pero no, y mientras tanto no creció el impuesto inmobiliario. Pero esto tiene una justificación que ahora la vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos el impacto del impuesto inmobiliario. Aquí tenemos algo muy importante. Estamos, más que nada a ustedes les va a interesar, provincia de Buenos Aires. Hay una importante reforma en el año 2018, ¿sí? Sobre la planta rural, y tenemos que también tener en cuenta la planta urbana, en impuesto inmobiliario. Con respecto a la planta rural, se compone, por un lado, de tierra libre de mejoras, cuyo último revalúo fue en el año 2012, mientras que además se complementa la tierra libre de mejora con las edificaciones que conforman la planta rural, que se evalúan igual que la planta urbana y cuyo último revalúo es del año 2016. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, en 2018, en provincia de Buenos Aires, lo que se hizo fue unificar una alícuota. Como la última revaluación fue en 2012, se aplica un coeficiente. Antes de la reforma, hasta 2017, era 0,50 para tierra libre de mejora, y para lo que es construcciones 0,85, se unificó el coeficiente en 0,75. Incrementó en un 50% la tierra libre de mejoras, la actualización. Aquí, más que nada, lo que quiero enfocarme es en que nosotros tenemos una ley de catastro, ¿sí? Hay una ley de catastro territorial de antaño, ¿no? Que proponemos que se derogue o se modifique, porque lo que establece esta ley es que cada 10 años se debe actualizar, se debe efectuar como mínimo 10 años un revalúo territorial. Y entonces la idea sería que no, porque ello genera inequidad, entonces tendría que hacer año a año actualizándose. Como vemos en el gráfico, la mayor proporción es en Buenos Aires, pero existe gran disparidad entre las distintas jurisdicciones. Y aquí tendríamos que ir ver la posibilidad de alguna homologación. Algo pasó en impuestos sobre los bienes personales, donde se creó un organismo federal de unificación de evaluaciones, como es de público y notorio conocimiento. Respecto al consenso fiscal, impuestos sobre los ingresos brutos, aquí pueden ver
cómo el escenario, o sea, la reducción de alícuotas en 5 años, donde la tendencia es ir a que se grave la última etapa, eximir, ir hacia una exención a largo plazo. ¿Por qué? Porque el tema que impuestos sobre los ingresos brutos en las jurisdicciones locales es aproximadamente el 75% de la recaudación en promedio. Es un impuesto distorsivo, entonces la idea es que grava etapa por etapa, la idea es ir hacia la exención para determinadas actividades y en otros casos reducir la alícuota. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se observan, en el año 2018 no se cumplió el objetivo en la recaudación consolidada, porque respecto a lo que es comercio minorista, mayorista y servicios, se estableció un tope y aquellas jurisdicciones que estaban por debajo de ese tope, lo que hicieron es llevarlo al tope para compensar la reducción de otras actividades. Aquí lo que proponemos es que se sancione una ley de responsabilidad fiscal para que cumplan con el compromiso asumido todas las jurisdicciones y de lo contrario se retengan los fondos de coparticipación. Ajuste por inflación impositivo. Este es un tema que tiene plena actualidad y que impacta específicamente en la actividad agropecuaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una ley, la 27430, que estableció, de reforma tributaria, que estableció la implementación del mecanismo de ajuste por inflación impositivo, que ya rige del año 1978, está contemplado en el título sexto de la ley, del plexo legal de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ¿sí? Pero como en el año 2018 se superó el 33% de inflación acumulada, entonces se sancionó la Ley 27468, ¿sí? Que cambió las reglas de juego. Entonces, ¿qué es lo que estableció? Estableció nuevos parámetros. El primer parámetro es del 55%, que la inflación acumulada para el primer ejercicio de aplicación 2018 supere el 55%. Segundo ejercicio, 30%. Y el tercero, el 15%. De esta manera, por problemas de recaudación, porque siempre prima el principio de recaudación sobre otros principios, como el principio de confiscatoriedad, como el principio de equidad, etcétera, etcétera, entonces, para que no impacten los balances de cierre de 2018, en los cierres de 2018 se modificó con la ley 27468 el parámetro al 55%. Pero ahora, para los cierres de abril, mayo y junio, resulta plenamente aplicable, pero no así para los de enero, febrero y marzo, ni tampoco para julio, agosto y septiembre. Y aquí lo llevamos a la actividad agropecuaria. Tenemos que en general los cierres de los ejercicios, las actividades agrícolas, de las empresas agrícolas cierran el 30 de junio, mientras que las ganaderas cierran en septiembre y también cerraron en marzo en general. Entonces hay una inequidad, ¿sí?, entre empresas de una actividad y otra. Resulta aplicable para junio y no resulta para las otros cierres. Y también respecto a las empresas unipersonales, que cerraron en diciembre de 2018. Es totalmente injusto. Entonces, ¿qué pasa? La vía que queda es la vía recursiva, pero la vía recursiva no es para todos igual. Es para las empresas que pueden recurrir a asesoramiento letrado y no para otras pymes que no tienen ese acceso. Entonces es injusto eso y hay inequidad. Hay un fallo Bodegas Esmeralda del Juzgado Federal de Córdoba donde se admite. Ese es un tema de la 27468. El otro tema es el que una vez que cierra 30 de junio del 2019, aplico el título sexto, pero ¿qué pasa? Lo que tengo que hacer es fraccionar, me dice la ley. Lo tengo que fraccionar en 3 periodos, en 2018, 2019 y 2020. Como en 2018 no lo apliqué, 2/3 partes van en 2019 y en 2020 el tercio restante. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿eso qué pasa? Lo que no contempla es el ajuste de ese diferimiento, ese fraccionamiento, no permite
el ajuste por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y a su vez me cambian las reglas de juego, nos cambian las reglas de juego respecto a la aplicación del índice, porque en la ley 27430 contemplaba el IPIM y ahora con la 27468 se aplica el IPC, Índice de Precio Consumidor Nivel General, que en general es la mitad del IPIM. Es un tema de recaudación. Respecto a las devoluciones de saldos a favor, partimos de la ley PYME, tenemos un decreto, el 767, que establece mecanismos para la devolución de facilitación de la devolución de saldos a favor, acreditaciones, compensaciones y devoluciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que en la actividad agropecuaria se generan saldos a favor constantemente técnicos que generan un problema financiero de imposible recupero en muchos casos. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque tenemos una alícuota al 10,5 cuando la actividad está alcanzada en general al 10,5, pero tenemos muchos insumos y gastos al 21 de crédito fiscal, entonces generan constantemente saldos a favor. Entonces, lo que viene planteando, en este caso, puedo mencionar la posición de la doctora Charadía en el libro azul de lineamientos para una reforma tributaria, futura reforma tributaria, donde plantea esta situación y para morigerar ese impacto lo que plantea es aplicar determinados instrumentos contractuales, determinados contratos, ¿sí?, agropecuarios, agrícolas, donde lo que se aplica, de esta manera descargar al 21% ese saldo a favor. Y otro, o si no también, aquí hay inequidad para empresas de gran envergadura que puedan crear una actividad complementaria para descargar al 21%, molinos harineros, por ejemplo, o quienes producen soja a través de aceite, por ejemplo, fabricación de aceite, y venden al mercado local. Respecto a los saldos a favor de ingresos brutos, existen numerosos sistemas de recaudación anticipada, como de retenciones bancarias. Muchos están dentro del CIRCREV, otros están por fuera del CIRCREV y otro tipo de retenciones que generan saldos a favor. Y entonces ciertas jurisdicciones como Provincia de Buenos Aires, Cava y Santa Fe implementaron mecanismos de devolución automática con montos de 200.000 pesos para las dos primeras y 50.000 para Cava, automática sin devolución, pero hay otras jurisdicciones que no lo contemplan. Y es un problema. Y respecto, para finalizar, un informe de FADA, de la Fundación FADA, sostiene que el 56,9% de la renta agrícola queda en poder del Estado Nacional a través de la participación del Estado Nacional en materia de carga impositiva. Es decir, que más del 50% del costo de producción se lo retiene el Estado. Ahora, bueno, a continuación le doy la palabra a mi colega que les va a comentar los lineamientos para la futura reforma que proponemos. Bueno, bien, respecto del impuesto a la renta, consideramos que la reanudación fue tardía del ajuste por inflación impositivo y que resulta aplicable para ciertos cierres de balance, ni que hablar para las explotaciones unipersonales, las empresas unipersonales, es decir, los cierres de 2018 poco tienen que ver o poco van a tener que ver con los cierres 2019 personas humanas. Asimismo, consideramos inequitativo el hecho de aplicar el fraccionamiento de las 2/3 partes en el 2019 y del tercio en el 2020, sin aplicación en 2018. Respecto de ingresos brutos, existen compromisos asumidos por las provincias respecto del consenso fiscal. Consideramos en este punto, estamos de acuerdo con el doctor Bertaza, respecto del cumplimiento o por ahí la sanción de la ley de responsabilidad fiscal entre provincias y que el incumplimiento
ante el incumplimiento de las provincias, se retenga un porcentaje de la coparticipación, una vez que cumplan sea devuelto. Respecto del IVA, consideramos que el cómputo del crédito fiscal como pago a cuenta de otros gravámenes puede ser factible en el sentido de que la utilización de ese saldo a favor técnico acumulado se pueda utilizar contra otros gravámenes nacionales. Respecto del impuesto inmobiliario, consideramos muy loable el espíritu de la reducción de impuestos regresivos y como contrapartida la generación de impuestos progresivos, pero en varias provincias se ha visto un excesivo incremento de este impuesto, sobre todo en lo que va del 2019. Por lo tanto, también ambos consideramos que debiera de modificarse la ley de catastro. Respecto del impuesto a los débitos y créditos bancarios, consideramos que son impuestos distorsivos con efectos negativos en la actividad y desalienta la inversión, promueve la informalidad, por lo que debiera de eliminarse de manera gradual. Respecto a los impuestos al trabajo, consideramos que debiera de retornarse al decreto 814 para poder computarse un porcentaje de las contribuciones patronales como pago a cuenta de IVA, no así lo que está promovido y lo que está sancionado con miras a la erogación total de ese porcentaje como pago a cuenta de IVA. Respecto de tributos municipales, debiera haber una asignación dentro del monto de coparticipación para evitar la recaudación voraz que tienen algunos municipios sobre el sector. Respecto a retenciones sobre exportaciones, un poco lo que venían diciendo los colegas anteriormente, la idea es pensarlo como una medida de coyuntura y no como algo que va a mantenerse en el tiempo. Respecto de el control de evasión y elusión fiscal, desterramos ambos las medidas, las sanciones impropias como un régimen de aplicación infraccional. Resulta fundamental que la política tributaria no tenga por objeto exclusivo la recaudación tributaria, sino que de alguna manera tiene que apuntar a mejorar la competitividad y productividad de determinados sectores. Y por último, y no menor, luego de las modificaciones de la 27430, reformas de primera generación, entendemos ambos que se requiere una simplificación y eliminación de impuestos distorsivos y una reducción de la presión impositiva para poder fomentar el crecimiento de economías regionales. Entendemos que incentivando los impuestos progresivos con reducción de las alícuotas es el camino. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los expositores el tan brillante trabajo y abrimos unos 5 o 10 minutos a preguntas o comentarios. De aquí poco se ven. Sí, allí hay alguien. Creo que es mamá ya. Bueno, perdón, tu hermana, ¿no? Mi hermana... Hay una confusión. Se me mata. No, la verdad que me parece muy importante para las conclusiones el tema de ajuste por inflación. Sugerirte esto, Héctor, ¿no es cierto? Lo que están diciendo ellos es fundamental, ¿no? Que se generalice a otros cierres, ¿no? Y que esto surja en forma urgente, y el tema también propondría el tema del cómputo no en un tercio de los quebrantos se deberían tomar. Sí, bueno, si el ajuste por inflación arroja finalmente pérdida, tomarlo en el ejercicio y en tercios en caso de ganancias. Yo creo que se está proponiendo eso de distintos ámbitos, ¿no? Antes era así. Se aplicó así. Claro, sí. Indudablemente yo estoy absolutamente de acuerdo con toda la propuesta. Pensaba... Y por supuesto todo lo que hace al ajuste por inflación y lo que vos estás también describiendo. Me acordaba también toda esta
bueno, y el ajuste por inflación y el correr el arco cuando no me conviene, y la recaudación como llevándose por delante todo derecho adquirido por los contribuyentes, ingresos brutos y el pacto fiscal. La presión fiscal medida en ingresos brutos se incrementó y no se redujo. Solo 3 provincias, en el caso del impuesto a la producción agropecuaria, lo redujeron. Uno de ellos es la provincia de Buenos Aires. Los restantes subieron el comercio, cambiaron ciertos alícuotas en una actividad por otra. Pero no solo las jurisdicciones provinciales, sino también la nación. Hay como concesiones, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales. Claro. Que no, según el consenso fiscal no se debería modificar como modificaron el impuesto sobre los bienes personales. Claro. Entonces hay concesiones y eso debería haber reglas de juego para todo, tanto para el gobierno nacional como para los provinciales. Y los municipios. Y yo pensaba un poco como cierre, indudablemente tenemos ahora un proceso eleccionario, tenemos una crisis económica muy severa y los distintos especialistas hablan de reformas. No cabe duda que la reforma fiscal es una de las principales reformas que tiene que tener cualquier programa serio que intente ayudar a este país a salir de su crisis recurrente, ¿no? Y hay un tema, disculpe, ¿no?, que es los gastos, los costos de logística también, la inversión en infraestructura. Porque a más de 900 kilómetros claro, ya es inviable la actividad agropecuaria. Claro. Entonces eso es importante. Entonces hay que generar inversiones, como podrán, no sé si pueden observar en el informe FADA. El informe FADA. Claro. Entonces, si nosotros, estos son determinadas provincias, pero si nosotros vamos al norte, es otra historia. Sí, claro. Llegó un momento y después mejoró cuando se redujeron los derechos de exportación, pero hubo un momento donde el valor del maíz producido en Tucumán, el valor neto en Tucumán, era más barato que el costo del flete de Tucumán a Rosario. Claro. O sea que había que consumirlo en Tucumán porque si no valía cero. Con lo cual eso es absolutamente... y debe ser modificado completamente. Es muy bueno su trabajo, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un aplauso, por favor.